Kaixo eta ongi etorri a los podcasts de BBK Topa Escola. Somos Intergeneracionalidad, y este es un proyecto impulsado por BBK Fundazioa con el objetivo de fomentar y fortalecer las relaciones intergeneracionales en Vizcaya. Esta línea de trabajo, co-desarrollada con vosotras, las entidades, busca facilitar la puesta en marcha de prácticas intergeneracionales significativas que fortalezcan la cohesión social, la innovación y el desarrollo equitativo y sostenible de todas las personas. Hoy compartimos un caso práctico inspirador, que nos permitirá aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de mejorar nuestras propias prácticas. BBK Topa, belaunaldiak konektatzen. Hola, buenos días, buenas tardes. Este es el podcast de BBK Topa Escola, un espacio que te ofrece herramientas y recursos prácticos para aprender sobre intergeneracionalidad en Vizcaya. Te damos la bienvenida Machalena Casuso y Eleonora Barone, de Mimo, consultora de innovación intergeneracional. Hoy nos acompaña Mutualia y de Mutualia nos acompañan Ignacio Lecumberri, su director gerente, y Miren Fernández, directora de Desarrollo de Personas. ¿Qué tal estáis? Egunon, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos a este podcast. Egunon, pues la verdad que muy bien, muy a gusto. Pues nada, bienvenidos y para empezar a profundizar en el podcast de hoy, en el contenido del podcast de hoy, me gustaría invitaros a que nos contéis brevemente qué es Mutualia y seguido que contéis brevemente también, porque iremos profundizando a lo largo del podcast, de qué práctica intergeneracional vamos a hablar hoy. Muy bien, pues yo si queréis os presento lo que es Mutualia, como dices muy brevemente. Es una asociación privada de empresarios o de empresas en realidad, sin ánimo de lucro, que desde 1966, porque desde 1900 hasta 1966 era absolutamente privada, pero a partir del 66 que nace la Seguridad Social, lo que hace es colaborar con la Seguridad Social en la gestión de accidentes de trabajo y después ya también en parte de la gestión económica de las contingencias comunes. Para que se entienda más fácil, pues cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la prestadora de la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas cuando está de baja o cuando tiene una incapacidad permanente, las da una mutua. En este caso, en Euskadi, al 46% de la población trabajadora, Mutualia. Y en resumidas cuentas, esto viene a ser. ¿Nos contáis ahora la práctica intergeneracional sobre la que vamos a hablar hoy? Pues igual, Miren, tú cuentas esa parte, ¿no? Vale, la práctica intergeneracional en la que ya hemos empezado a trabajar es el nuevo enfoque a la gestión de la salida de nuestras personas de la organización. ¿Vale? En el plan de diversidad que tenemos en marcha desde el pasado año, identificamos como un ámbito relevante en nuestra gestión la edad. Y dentro de la edad identificamos diferentes momentos en los que tenemos que gestionar de forma adecuada a cada persona y su edad ese proceso en la organización. De los datos que teníamos y viendo nuestra foto de plantilla, pues entendíamos que teníamos un momento en el que en un ciclo de 5 o 6 años tocaba una renovación muy grande de personas y que había, bueno, pues como un vacío en esa fase final. Y ahí pusimos el foco para gestionar o desde esa perspectiva intergeneracional hacer una revisión de todo el proceso de salida, de qué expectativas y necesidades tienen las personas en ese momento, bueno, que es de un cambio de ciclo vital, que no es solo que acabas y finaliza tu relación tras muchos años, que en nuestro caso la estabilidad es muy grande, sino que además es un vacío al que llegas a una nueva vida personal en la que entendemos que hay que, bueno, acompasar. Entonces, nuestro proyecto lo que busca es darle una nueva visión a ese proceso de salida, tener en cuenta las expectativas y necesidades de las personas que ahora mismo están en una fase previa y además poderlo enriquecer con los que ya han hecho ese proceso, traerles de nuevo a la organización y que enriquezcan esa gestión.
Es un poco el reto que nos hemos marcado como proyecto a gestionar de forma intergeneracional. Entiendo que la parte intergeneracional es porque estáis vinculando, digamos, personas que estaban en la empresa anteriormente con personas que están ahora pasando el mismo proceso, ¿no? ¿O de qué forma queréis, digamos, o os habíais planteado trabajar el enfoque, digamos? Sí, efectivamente esa es la parte intergeneracional, ¿no? Coger gente que ya está jubilada y que ha pasado ya por ese proceso y que te puede decir cómo lo vivieron, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué falta, porque a veces no es que hayas hecho mal, son cosas que faltan o que se podría mejorar, añadir cosas, etcétera, y después cómo están viviendo su fase de jubilación, para que el que se vaya de Mutualia a la jubilación, pues pueda decir, ah, mira, pues me voy a encontrar con esto, con esto, con esto, y que haya de hecho, lo contará igual después, miren, que haya reuniones donde estén juntos las personas que se han jubilado ya con las personas que están cerca de esa fase, ¿no? Habéis mencionado que una de las cosas que os habíais dado cuenta de como ámbito relevante del comienzo, digamos, del proyecto era la edad, ¿no? El ciclo vital en que estaban pasando las personas y su edad. Entonces, me gustaría hacernos una pregunta un poco trampa, que es si las personas que están yéndose y las personas que están ya afuera, ¿cuántos años tienen? Digamos, si tienen los mismos años, estas dos franjas o estos dos colectivos, o si tienen edades diferentes dentro, ¿no? ¿O no? A los que hemos puesto el foco que están dentro de la organización, hemos cogido a personas que son mayores de 58 hasta los 62, ¿vale? Porque es un momento en el que en nuestra organización hay mucha gente que pasa a jubilaciones parciales, luego hay gente que alarga más su vida laboral, depende de cada uno de su situación, pero la franja de los internos está entre 58 y 62 y los externos van a estar todos mayores de 65, porque esos ya no tienen vinculación laboral, han finalizado ya todas las fases que pueden llegar a darse en esa salida y es un momento como cuando te cortan el cordón umbilical, ya con 65 o 66, con tu edad ordinaria de jubilación, es como ya hasta ese día estás en activo para nosotros y hay una serie de vínculos que mantienes, pero ya ese día se acaba incluso de que tengas una nómina con la entidad, gestionamos una serie de planes de jubilación y cosas, pero ya todo lo hace un tercero externo y nosotros ya no tenemos esa relación contigo. ¿No? Es como ese día se corta el vínculo, se da que suele ser un día además que la persona viene ese día a hacer un trámite final en la organización y es como ya me voy y me he ido y ya no soy nada ni tengo más que lo que haya tenido de parte de relación personal con personas que sigan manteniendo un vínculo. Entonces ahí queríamos un poco hacer esa mezcla porque entendemos que hay gente que, bueno, pues que tiene cosas que decir a los que todavía no han salido y a la organización también para ese proceso acompasarlo y seguramente, bueno, enriquecerlo. Sí, me parece súper interesante esta posibilidad de intercambio. Me centro en el primer aspecto del por qué os he preguntado la fecha de nacimiento, digamos, o la edad, porque una de las claves, digamos, de ese enfoque que se compone como de dos partes, ¿no? La primera es tiene que ver con las relaciones, y la segunda es generacional y tiene que ver con cómo somos capaces de desafiar el edadismo. Y por eso os hacía la pregunta de cuántos años tenían las personas, ¿no? Porque en general sería buenísimo hacer gestión de las edades, ¿no? Más allá de la edad cronológica, las generaciones de conocimientos y experiencias dentro de la empresa pueden variar, bueno, en una franja que habéis establecido como acotada, pero es cierto que, por ejemplo, como decía Nacho, de que queríais que probablemente ese proyecto se va a poder bueno, configurar en otros procesos en la empresa, la posibilidad de explorar estas diferentes líneas de tiempo que no solamente sean vinculadas con la edad es una de las primeras claves que podemos tener en cuenta, ¿no? Por eso os habría preguntado cuántos años tienen, porque, por ejemplo, las personas que se han desvinculado, como decías, Miren,
bueno, puede haber algunas que estén muy cerca del mes, año que se han desvinculado y otras que estén más alejadas, ¿no? Pero me gustaría incidir, pensando en las relaciones o cómo habéis mantenido las relaciones con las personas que se han ido, de qué forma habéis podido seleccionar o mantener ese contacto, porque incluso se me viene a la cabeza que incluso cambian de correo, igual de número de teléfono, ¿no? ¿Cómo se mantiene o cómo Mutualia mantiene el contacto con personas ex empleadas y de qué forma habéis podido seleccionar? De forma voluntaria, imagino, pero ¿cómo habéis gestionado el proceso de selección de alguna manera de las personas jubiladas que quisieran ser como hermanas mayores de las que se están jubilando ahora, ¿no? Vale. Hemos acometido hemos dividido el proyecto como en dinámicas diferentes, ¿no? Con los que tenemos dentro, voy a decir dentro de un orden también más fácil, se les ha invitado a todo un colectivo, han participado de forma voluntaria unas 16 personas y esa parte es la fácil. Los que están fuera, que todavía no les hemos incorporado a la dinámica, ¿vale? Porque hemos identificado primero solo los que están dentro, otra en una invitación y una dinámica a esos que se han ido y el periodo estamos pensando en de 5 años hacia atrás, ¿vale? Para que haya, bueno, pues tras la pandemia, 4 o 5 años, ¿no? Gente que ha salido y en un nuevo escenario. Tenemos una puerta de acceso sencilla porque mantenemos con ellos, aunque estén jubilados, vínculos, porque todavía tenemos algún servicio al que ellos siguen accediendo, ¿vale? Entonces, periódicamente les mandamos una comunicación en el que, bueno, pues para que mantengan activo ese beneficio que tienen, que es hasta que las personas fallecen, pues cada X les mandamos, cada 2 años tenemos activos sus datos de contacto, ¿vale? Entonces, esa lo tenemos relativamente fácil para hacerles llegar esa invitación. ¿Vale? Nuestra idea es invitar a todos los que han salido en este último ciclo de 4 o 5 años, ver cuántos están dispuestos a dar el paso a volver, ¿vale? Los vamos a tener más sencillo con los que acaban de salir porque todavía hay casi una cercanía y es verdad que en este último año se han gestionado más de 17, 18 salidas, con lo cual ahí tenemos ya un caldo de cultivo que puede darnos gente. Y luego de todos los que tengamos, no quiere decir que vayan a venir todos seguramente, habrá gente que esté en otra faceta, pero tenemos identificado algunas personas porque al final mantienes algunos contactos con gente que sigue viniendo con antiguos compañeros a tomar café, ahí hay unos vínculos, entonces vamos a también usar esas redes para hacerles llegar la invitación o que nos faciliten poder tener una conversación, porque entendemos que que la forma de invitarles es mucho más personal si hay una llamada que no que les llegue una carta. Bueno, ahí veremos, estamos un poco identificando cuál es la mejor forma de hacerles la invitación. Perdón, te interrumpí. Eso, sí. Que me parece súper interesante, bueno, aparte del mantener la puerta abierta, me parece una clave muy importante, totalmente alineada en el hecho de que es mucho mejor una conversación o un poco más personalizada. Una de las posibilidades que siempre se dice en el enfoque intergeneracional es como una de las claves es incluir en lo máximo que se pueda, a lo mejor no sé si en el primer piloto puede ser, pero siempre que se vaya avanzando en el proceso es bueno a las personas a las que está dirigido este proyecto, tanto las internas como las externas, como las habéis llamado, desde el diseño y la planificación. Entonces, una de las posibles claves que os podéis preguntar, si puede ser, si es el caso en ese momento, es que las personas que os vayan contestando a esas llamadas, bueno, viendo cuántas son y cómo podéis gestionarlo, pero sería interesante hacer un grupo de diálogo o una sesión informativa, digamos, para preguntarles cuáles serían las claves que a ellos les gustaría a ellas trabajar o de qué forma podéis introducir algún ingrediente que esas personas os vayan trasladando. Y esto es como la parte que tiene que ver con el inter. O sea, todas las relaciones que seamos capaces de promover desde el inicio serán las
mejores aportaciones que podemos incluir en el diseño y planificación del proyecto, ¿no? A la vez que lo mismo digo para las personas que estén dentro, que en eso verificarlo si es ahora el momento o si puede ser después de la evaluación del primer piloto, pero sería bueno que en el prediseño o el preborrador de ese proyecto tener en cuenta sensaciones, necesidades, inquietudes o reflexiones de ambos colectivos, si les queremos llamar así, ¿no? Y esa es como una de las claves para el diseño. Igual Sí. la explicación es que igual no lo he expresado bien. Nuestra idea ha sido trabajar ese proceso de gestión de la salida contando con las dos visiones. Lo que hemos hecho es, hemos recogido expectativas y necesidades de las personas que están en activo y ellos han soltado todo lo que entienden que tendríamos que dar respuesta. Nuestra idea es hacer una dinámica similar con las personas que no están y luego hacer una conjunta en la que ambas visiones trabajen junto con el área de personas cómo sería co-crear ese proceso de salida que dé respuesta a las dos visiones, ¿no? Es un poco lo que tenemos en la cabeza. Y ese es el piloto que decíamos, que luego, como dice Nacho, y como el foco es edad, nuestra idea es ver si esto así construido genera resultados satisfactorios y llevarlo a otros procesos donde también tenemos un cambio importante que es en la entrada. Es decir, hasta ahora hemos hecho de una manera la acogida y queremos ver si, como además las generaciones que vienen son tan diferentes a lo que hasta ahora hemos hecho en las organizaciones, bueno, pues a gente que tenemos también de reciente incorporación, hacerle que nos dé su feedback de cómo ha vivido el proceso, qué cambios, a los nuevos que están llegando, bueno, pues traerles y que construyamos ese proceso de entrada también desde esas plataformas. Entonces el piloto inicial sería estas 3 fases en los de la salida, con los que están dentro, con los que ya han salido y todos juntos co-crear ese proceso y ese sería el que desarrollemos y ver luego cada cuánto pues habría que someterle a un contraste con esos grupos o cómo lo podemos enriquecer, porque hay una pata que falta, que es la que entiendo que avanzaremos luego en la conversación, que es ese proyecto, cómo se enriquece con factores externos o con otros organismos externos que puedan dar respuesta a lo que salga en esas dinámicas con las personas. Me parece súper interesante y gracias por compartir tantos datos. Súper interesante la idea de recoger necesidades de ambos lados y luego co-crearlas y hacer una sesión conjunta. Eso precisamente tiene muchísimo que ver con las oportunidades del enfoque entre generaciones, digamos. Nos podéis enriquecer, hay una pieza que a mí me llama la atención que no habéis mencionado todavía, que probablemente está insertada en el proceso, que son todos los cargos directivos o líderes o lideresas de estos equipos de personas, bueno, de equipos o de personas que están en ese proceso de desvinculación, ¿no? Entonces, sí que se podría, digamos, propiciar, que seguramente para recoger las necesidades, seguramente lo habréis hecho así, pero el diálogo con si las personas que se van son de cargos directivos, bueno, es el mismo líder que se va, con lo cual, bueno, habría que ver quién es el superior, pero si se van equipos que están liderados por otras personas, cómo tener esas conversaciones de salida puede ayudar a recoger las necesidades en relación al equipo, en relación al líder o lideresa, o sea, en relación a todos los roles de por arriba, por abajo, horizontales, ¿no? De todos los verticales o transversales que haya en las colaboraciones internas que hay en la empresa, ¿no? Esto es como, digamos, elemento, por si no lo habéis recogido en el proceso, para enriquecerlo, porque todo el rato estamos facilitando y promoviendo estas relaciones, ¿no? En el enfoque intergeneracional. También ver cómo las personas de fuera
de qué generaciones son a la hora de, como habéis mencionado, 5 años, bueno, 5 años es una medida perfecta porque las principales investigaciones mencionan que justo en esos primeros 5 años, si no se tiene en cuenta, digamos, o no se diseña o planifica correctamente o de una manera tomando conciencia, digamos, de cuáles son las necesidades que tenemos de cara a futuro, se pueden desarrollar en esos 5 años pequeños trastornos de la salud, que puede ser de un leve insomnio, a cosas que pueden degenerar en otras enfermedades más graves después de esos 5 años, ¿no? O sea, está medida en esos 5 años una mayor fragilidad si no somos capaces de rediseñar nuestro proceso futuro, ¿no? ¿Qué queremos hacer de mayores? ¿Qué queremos hacer en otra etapa? ¿Cuál es nuestro propósito renovado, ¿no? Porque hay una cosa que has mencionado al principio que me parece súper relevante en esta sociedad, de que normalmente o puede pasar que a veces confundimos lo que hacemos con lo que somos. Con lo cual, cuando dejas un rol muy específico o que le has dado mucha importancia en tu vida, puede darse esta pérdida de identidad, ¿no? Entonces, esos primeros 5 años son muy clave a la hora de reconfigurar, cambiar de gorra y decir, vale, ahora ya no soy empleado de Mutualia, a ver qué quiero hacer después, ¿no? Me parecía súper interesante también de qué forma verificar si el resultado de los que nos vamos a ir en los próximos 5 años es muy importante lo que ha pasado en los años anteriores, ¿no? Y por esto me parecía interesante como el onboarding o cómo lo vinculamos con el resto del ciclo de desarrollo de la persona dentro de la entidad. No sé si queréis incidir en algún aspecto en esto o si tenéis alguna pregunta, alguna mejora que se podría aplicar en este aspecto, o la siguiente pregunta, si no, sería más vinculada a cómo queréis medir ese impacto que queréis conseguir en el proyecto en la fase de desvinculación, ¿no? O sea, como, no sé, me gustaría que eligierais como si preferís mirar más hacia el onboarding para ver si hay alguna pequeña cosa que se puede mejorar, o más hacia este proyecto piloto que está en marcha para ver cómo queremos medir el impacto de esto o cuáles son los indicadores que estáis teniendo en cuenta. Vale, pues antes de entrar en la parte de los indicadores, que seguro que también lo contará bien, mire, yo quería incidir en eso que has dicho de las enfermedades que pueden venir después de los 5 años, etcétera, porque creo que cuando surgió esta idea en la Mutua surgió porque escuchamos en un programa de radio creo que era un psiquiatra, hablando de cómo nos preparamos durante toda la vida para trabajar, un montón de años aprendiendo cosas y te preparan para luego entrar a trabajar con un título o sin un título, pero siempre preparado, muy bien preparado. Y cuando llega la jubilación nadie te prepara para dejar de trabajar y tener una vida completamente diferente. Y entonces pensamos, pues quizás deberíamos empezar a hacer cosas en la Mutua para preparar a las personas que están con 55 años en adelante y que cuando salgan de la Mutua estén mejor preparadas para esta nueva fase, ¿no? Y así fue la primera experiencia que tuvimos con el tema de no intergeneracional, pero sí de preparación, y trajimos a algunas empresas de la banca o de tema de asesoría fiscal para intentar explicar a las personas cómo prepararse para tener por lo menos la conciencia tranquila de tengo dinero suficiente para estar jubilado, he preparado bien mi plan de pensiones, cuánto me va a quedar, etcétera, etcétera, que es una de las preocupaciones que tienes. Pues trajimos aquí hicimos unas charlas para personas de esta edad, etcétera, ¿no? Y también hicimos dentro de lo que era el equipo directivo, pues el tema del relevo. Vimos que en la mesa del equipo de dirección había personas jóvenes, había después una fase de edad en la que no había nadie y después había una fase de personas bastante más mayores. Había ahí un gap entre unos y otros que teníamos que gestionar. Bueno, así fue cuando fuimos tomando conciencia del tema de la edad y por eso nos metimos en este proyecto como una de las fases dentro de la organización que teníamos que gestionar. Hemos elegido esta, podríamos haber empezado con la otra, con lo que decías de cómo se incorpora la gente a la organización. Igual como yo soy de los que va a estar en estas charlas de los 62 años en adelante, pues igual por eso hemos empezado con esta, ¿no? En plan egoísta. Me parece súper Lo que sí queremos, sí. Eso. Sí, perdona, pensaba que habías acabado. No, lo que sí queremos es
de la experiencia que tengamos con este proyecto, estoy seguro de que van a salir muchas ideas que van a servir para hacer un proyecto muy similar, muy en paralelo con lo que es la entrada de gente en la organización. Decías antes, eh, creo que decías, van a salir ideas que van a proponer los de fuera que van a servir para el rediseño o el diseño previo, etcétera. Pues igual en el diseño previo no, porque no han estado, pero es que el diseño es tan abierto que según vayan diciendo cosas, las vamos a ir incorporando seguro. Igual que hemos traído, por ejemplo, a la banca o asesores fiscales, pues ya estamos pensando que seguramente saldrán cosas como, pues igual hay que traer a algún psicólogo y que dé unas charlas o psiquiatras, etcétera, que dé charlas de cómo prepararse en ese sentido, o temas de deporte, o temas de, no sé. Seguramente van además de las típicas de, oye, alguien que nos explique bien cómo se hace todo el proceso administrativo para tener la jubilación, para darse ya de baja en la mutua y estar ya como jubilado. Va, toda esa parte más o menos puede estar bien trabajada en el Departamento de Desarrollo de Personas y eso seguro que, bueno, me imagino que los que ya se han jubilado dirán que ha ido suficientemente bien. Pero habrá otras cosas que nos digan, pero hubiera estado bien que nos hubieran dicho esto, que nos hubieran preparado para esto, yo qué sé. Y eso lo iremos incorporando. Me, me sale escuchándote una consideración. Siempre empezamos los proyectos intergeneracionales preguntándonos cuál es el reto, ¿no? Que habéis identificado cómo acompañar el proceso de salida de personas que tienen que reconfigurar su propio camino posterior. Pero sí que creo que estaría muy bien, porque escuchándote he imaginado muchísimas actividades potencialmente diferentes y con un potencial, bueno, enorme de cantidad, incluso de calidad, por supuesto. Pero sí que quizás una reflexión que seguramente habréis tenido, pero la menciono porque me ha conectado ahora, en cuál puede ser vuestro reto interno a la hora de poner en valor estos últimos 3, 4, 5 años de las personas dentro de la entidad para que tengáis en cuenta este ganar-ganar de yo te ayudo, tú me ayudas, qué tipo de conocimiento, qué tipo de redes, qué tipo de transferencia necesitáis de estas personas que se van desvinculando de alguna manera, aunque no querráis que se desvinculen del todo, ¿no? Por supuesto, pero con lo cual, al principio de cada proyecto sería súper bueno que identificarais cuál es el objetivo específico, más allá de pensar en las personas que están con vosotros, sino también el objetivo de Mutualia, cómo podéis equilibrar, digamos, estas dos cosas, porque a la hora de evaluar y diseñar la evaluación del proyecto y del impacto que hablábamos antes, el mejor como tantas actividades, o sea, mejor como tener las actividades muy alineadas al propósito del proyecto, ¿no? Porque ese es un poco el riesgo en que nos metemos todas las entidades que queremos trabajar en esos enfoques que luego como que nos proponemos hacer muchas actividades y se nos dispersa un poco el reto principal que teníamos al principio, ¿no? Porque evidentemente las personas que se van a ir os van a preguntar y os van a decir, me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta lo otro, cómo seguir vinculándonos al objetivo de todo esto principal, ¿no? Y sobre todo en un piloto, que justo nace para pivotar, ¿no? Ahí, Sí. Como bien, perdona, mire, como bien decías, esto es ganar-ganar. Queremos que la gente salga muy contenta de la mutua y que pueda decir que qué bien se hace el proceso de desvinculación en la mutua, pero también queremos nosotros que cuando ellos se vayan o ellas se vayan, no nos quede un agujero y que dejen todo el talento que tienen, lo dejen dentro de la organización, ¿no? Y en ese sentido, pues es parte del proyecto es ese, la mitad, digamos que es ese. Y hay una parte que ya estamos desarrollando en ese sentido, más para directivos, pero en principio para está pensado para todas las personas. Hemos creado un CRM que en realidad se usa para las relaciones, entre comillas, comerciales. Hemos creado un CRM para lo que son las redes que cada uno tiene.
Entonces, ahí cada uno debe ir poniendo a quién conoce, de qué organización es, su contacto, etcétera, y todas las últimas reuniones que está teniendo, con qué temas ha tratado, etcétera, para que cuando alguien le vaya a sustituir, le pueda decir, mira, tienes aquí todos mis contactos con las últimas reuniones de los 3, 4 últimos años, está todo ahí grabado, con lo que yo he hablado con esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en un CRM. Como apunta Nacho y también has apuntado tú, Eleonora, es ya en el primer dinámica o las sesiones que hemos hecho, casi hay voy a decir, tres patas, porque como ha explicado Nacho, es verdad que lo que es la desvinculación administrativa está suficientemente bien hecha y la gente valora, porque incluso les hacemos trámites que no tendríamos que hacerlo, pero les acompañamos en todo el trámite, incluso hacemos sus tareas junto al INS, ¿vale? Se han identificado, yo creo, casi tres cosas clave, que en el que hay ganar, ganar, para que no sea solo una parte más de personas, sino también que la organización y que las personas en la salida ya han identificado, ¿eh? Hablan ellos de cómo gestionar su relevo, es decir, todo mi conocimiento, toda esta experiencia adquirida, relaciones, ¿cómo la dejamos? Es decir, ellos quieren que se ponga en valor, que ellos puedan formar y explicar y trasladar ese conocimiento, esa era una pata, con lo cual va enganchada a eso. Cómo personalizar ese último día, es decir, ese último día que me voy, cómo me gustaría que fuera, y ahí es parte súper importante todos los líderes y el equipo del área. Ahí se ha identificado otro foco importante muy pegado al día a día y a ese ejercicio de liderazgo, también con el primero, pero vale, en este también. Y luego, que es la otra pata, que parecía que era más la que íbamos a trabajar, que era qué otras opciones hay una vez que acabo, cómo me adapto a esa nueva vida, es decir, qué opciones tengo para mantenerme en activo, cómo aporto a la sociedad, cómo me aporto a mí mismo, cómo enriquezco, ¿vale? Casi esas tres claves han salido ya en los que están en activo. Ahora vamos a ver los que se han ido, qué es lo que ellos, dónde ponen y cuadra con lo que nosotros teníamos en la cabeza, ¿eh? Enriquecer la parte de todo el conocimiento y la experiencia adquirida en las redes y que se quede aquí. Y les gustaría incluso poner la cara a quién va a hacer su tarea, con lo cual también una parte de, bueno, así yo hago de tutor o tutora. Esa otra parte de mi último día, cómo hago esa gestión. Y luego un paso más ya cuando estoy fuera. Entonces, a ver qué nos sale y para eso habrá que ver cómo sistematizamos todo esto en ese proceso que se va a crear con los que están y los que ya no están en activo. Entonces, esa parte yo creo que sí tenemos un poco identificado ese ganar-ganar, ¿no? Me estaba conectando con lo que decía Nacho antes del CRM para que no se nos olvide que este ejercicio, que me parece súper interesante, que podáis valorar la opción de hacerlo con una facilitación participativa, con un mapa, con un Miro, con un software, con algo para que se vean las redes de verdad, porque el CRM es, bueno, imprescindible. Paralelamente a un CRM podéis valorar la opción de hacer como una dinámica de equipo donde se vean las conexiones de estas casillas del Excel entre una parte y la otra, entre departamentos, entre interno-externo, o sea, que puedan participar como más gente de las que solo se va, para que se enriquezca y sea una herramienta incluso de reconocer conocimiento crítico que a veces no es tan evidente si lo demandamos a una persona que tenga que rellenar un Excel, aunque sea con equipo, con su jefe o con quien sea. Quizás puede ser un ámbito participativo más interesante, incluso sucesivo al haber rellenado un CRM, para generar una conciencia del mapa de conocimiento crítico de la entidad, ¿no? Esto por un lado. Y lo otro que me llamaba la atención era que por supuesto, digamos, en los ingredientes que consideréis como facilitar en esas dinámicas de co-creación entre interno y externo, entre las personas empleadas y las personas jubiladas, para que nos entendamos, pueda haber cómo, y esto lo enlazo como a quien viene de todos los años anteriores, ¿no? Cómo se ha modificado el propósito de estar en esta empresa, cómo se ha modificado el sentido de estar en esta empresa. Digamos que
las píldoras que me habéis mencionado de financiera, fiscal, deportiva, seguramente hay hábitos de consumo, de alimentación, de sueño, de todo, desarrollo personal y todo esto. Creo que hay una parte que está muy vinculada a mi proceso de crecimiento dentro de la empresa, cómo ha ido evolucionando ese proceso y mi propósito dentro de la empresa y cómo puedo volver a construir un propósito nuevo con o sin empresa, ¿no? Hay una parte, yo creo, que está vinculada a la identidad que hablábamos antes, a cómo me recoloco en un mundo futuro donde puedo sentir haber perdido parte de mi contexto vital, ¿no? Habrá una parte de relaciones sociales que seguramente trataréis, pero creo que la parte de propósito es la que os puede vincular a luego verificarla con las personas que están entrando. Porque las generaciones nuevas, y esto me enlazo con lo que estabais diciendo al principio, ¿no? De cómo estamos gestionando la entrada, justamente por lo que creo que Nacho, ambos habéis comentado de cómo están cambiando las generaciones ahora, ¿no? Y cuál es el sentido y la cultura que queremos propiciar en una entidad que va cambiando con los años, entiendo, como todas, ¿no? Con lo cual creo que esto os puede servir el propósito y cómo cambia el sentido y la evolución de todo esto. Y las líneas de tiempo de las generaciones nos van hablando de la evolución del sentido de ese propósito, ¿no? No sé si esto os conecta con algo o simplemente lo apuntaba. Sí, a mí me ha sugerido, nosotros hemos creado el propósito y los valores de la Mutua, a pesar de que se fundó en 1900, pues lógicamente entonces no había estas preocupaciones, pero ya en 2000, yo no sé si fue en el 2015 o por ahí, hicimos unas jornadas para definir los valores por los que queremos que sea reconocido Mutualia. Hicimos unas jornadas con la participación de todas las personas de la Mutua, con post-its, cada uno decía lo que los valores, tenían que decir 6 valores, y luego recogimos todos esos valores en unas nubes, y los más repetidos han sido los 6 valores que hemos decidido entre todos que sean los valores de la Mutua. Y a partir de ahí hemos creado también, teniendo en cuenta la misión, que es la que nos marca la ley, pues hemos definido un propósito más elevado, digamos, y bueno, pues yo creo que tenemos una conexión bastante fuerte de toda la organización con valores y propósito. Pero eso que estabas diciendo, pues habrá que volver a rehacer, y probablemente haya que hacerlo por edades. El tema de los valores y del propósito, igual deberíamos preguntar también, di cuáles son tus valores, pero marca también cuál es tu edad, porque tendremos que empezar a ver si las generaciones más jóvenes, cuánto hay de verdad en que son tan diferentes de las nuestras. Bueno, es un Esto tema sí, relevante. me encanta el matiz. Añado a lo que estabas diciendo de los valores, que una posibilidad es, y creo que enlaza con las generaciones, es, por ejemplo, definir si el compromiso fuese un valor, me lo invento cualquiera, pero cómo entiende una persona el compromiso, cómo entiende otra persona el compromiso, y si esto nos puede acercar, porque entendemos y negociamos o acordamos cuál es el compromiso que queremos tener Mutualia conjuntamente. Entonces, yo creo que ahí hay una clave muy importante para trabajar de forma intergeneracional. Y luego, os invito a, bueno, hablar de edades o hablar de generaciones más allá de la edad, porque realmente si queremos abrazar integralmente el enfoque intergeneracional, hay que tener en cuenta que la edad es un factor, pero puede existir una persona de 30 años con unas características, unos objetivos vitales y una forma de entender la cultura del trabajo conjunto muy parecida a una persona de 50, de 60 o más mayor, donde entonces la edad nos está confundiendo más que ayudar, ¿no? Entonces, la recomendación que hacemos siempre para empresa, bueno, para cualquier entidad, es, vale, pues la edad es un indicador, podemos estar pensando en edades más allá de la singular cohorte generacional, pero a la vez añadamos las generaciones de conocimientos de empresa dentro de Mutualia. Porque, por ejemplo, yo creo que la característica de vuestra entidad es tal por la cual entiendo que las personas viven ciclos vitales allí dentro muy largos, o sea, no se suelen ir, básicamente, con lo cual no tenéis tanto esta casuística yo siempre pongo este ejemplo, 2 mujeres de 50 años, una lleva 15 años en la empresa y otra 6 meses, si solo tenemos en cuenta el que tienen
50 años no hemos entendido nada desde el enfoque intergeneracional porque son de generaciones distintas. Seguramente, si lo entiendo bien, en Mutualia esto no se da tanto, ¿no? Porque normalmente viven ciclos largos y corresponde, digamos, a la experiencia, el número de años pasados ahí dentro corresponde al número de años que tienen, ¿no? Casi. Sí, la verdad es que cuando el departamento de Miren hace encuestas de personas, siempre hace muchas de estas preguntas, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Qué antigüedad tienes en la empresa? ¿Eres hombre o eres mujer? O no lo quieres decir? Ahora ya también se pregunta eso. Y también preguntamos por qué departamento o qué colectivo, a qué colectivo estás. Por ejemplo, decías compromiso. ¿Se entiende igual una persona joven que una persona más mayor? Bueno, nosotros sí que tenemos los valores definidos para cada colectivo. El colectivo de médicos o médicas ha dicho cercanía que supone para este colectivo y el de administrativos y administrativas ha dicho para estas personas que supone el valor cercanía, porque no es lo mismo si estás recibiendo clientes ser cercano, que supone una serie de lenguajes y comportamientos y tienen una ficha para evaluar lenguajes y comportamientos con respecto a un valor. No es lo mismo para una persona que atiende a un cliente que a quien atiende a otros o otras compañeras, ¿no? Entonces, para cada uno de los valores hay una ficha para cada colectivo y te comparas con tu colectivo y cada uno ha definido dentro de su colectivo cómo traslada ese valor a sus lenguajes y comportamientos. Igual también deberemos hacer esto por edades, que sería interesante. Sí, o sea, me resulta llamativo, o me parece súper interesante el hecho de que cada parte, ¿no?, de la empresa pueda elegir de qué forma trabajar. A la vez, si me lo imagino por verticales y esto del intergeneracional va de horizontales, digamos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Podéis cruzar estos datos? Pues no me parece, o sea, me parece interesante como medir. Bueno, ¿existe una diferencia entre compromiso entre 20 años, 30 años, 50, 60, tal, o no? Entonces, dejaría muy abierta la posibilidad de que no existiera esta diferencia. Entonces, ahí hay otra clave que creo que podamos explorar, que es los arquetipos. O sea, cuando trabajamos en el enfoque intergeneracional y en general en el diseño de servicio, con las metodologías ágiles y de innovación, siempre se habla de identificar los arquetipos de las personas que trabajan con nosotras, porque realmente más allá de la edad, hay algo que nos motiva, que nos mueva a la acción, que nos acerca a nivel de yo quiero smart working, tú quieres estar cerca de tus padres mayores, el otro tiene hijos menores, pero por ejemplo, hijos menores y padres mayores como conciliación puede estar en la misma necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar abierto? Creo que el reto que tenéis puede ser cómo dejar abiertas esas posibilidades de indagar de una manera transversal ese inter, más allá de encasillar jóvenes, mayores, departamentos, ¿no? Esto es como, bueno, ese es el reto que tenemos todas las entidades, pero desde luego creo que podría ser muy útil a la hora de profundizar en un enfoque intergeneracional. Sí, yo intuyo, fíjate, más en lo nuestro, porque quizás somos una empresa que tiene una gran diferencia entre el personal que se dedica al pago de prestaciones, etcétera, que es muy administrativa, y el personal de asistencia sanitaria. Son casi dos empresas distintas y es donde más diferencias vemos, más que en edades y que en cualquier otra cosa, ¿no? Es más por tipo de trabajo que por otra cosa. Pero bueno, seguro que por edades también hay cosas interesantes a trabajar. Sí, creo que las edades se dan como una foto en la que el enfoque invita a trabajar prescindiendo de eso, digamos, saltando encima de eso, ¿no? Como puente para profundizar en estas relaciones. Y de hecho, recordando lo que decíamos al principio de cómo queréis medir este impacto, hay unos indicadores que sería muy interesante tener en cuenta, que son, digamos, cuál es el impacto en el equipo. ¿Cuál es el impacto en el joven que está, o el adulto, o el que está, digamos,
siendo el relevo de la persona que se está yendo, ¿no? Más a la vez del impacto en reconocer mis necesidades, planificar esa longevidad que tenemos que planificar todos. Y de hecho, otra de las cosas es cómo la planificación de la longevidad para las personas que se están yendo se puede trasladar a las personas que están entrando, porque no tiene nada que ver el hecho de que estamos envejeciendo como sociedad con que este reto le pertenezca a las personas mayores. Este reto le pertenece a toda la sociedad, a todas las generaciones. Todas tenemos que reconstruir, rediseñar y reimaginar una sociedad donde hay personas mayores que están adquiriendo, que son un porcentaje mayoritario, digamos, en la sociedad, pero el dato que estamos obviando de alguna manera, o no se está viendo tanto, es que hay un porcentaje cada vez más grande de personas jóvenes que serán más que centenarias. Y creo que esto, o por lo menos para nosotras, ese es el reto principal. Porque las personas mayores de hoy, pues están allí. Se encuentran con esto y dicen, vale, corro para reajustar, ¿no? Pero planificar la longevidad significa educar a niños, niñas, a jóvenes que están entrando en esta nueva etapa, para que entendamos que esto de la longevidad no va de personas mayores. Esto de la longevidad va de mercado del trabajo, de casas, de educación, de bienestar integral y de qué entendemos, de cómo evoluciona nuestro propósito vital como sociedad, como entidad, como planeta, si queremos ser más amplias. Pero entonces la propuesta es como incluir una visión como más amplia de qué significa planificar la longevidad. Y para hacer un resumen de con que me quedo, antes de ver si tenéis una pregunta de más o queremos explorar algún tema de más, sería como edad, a meterlo al plural, edades, o sustituirlo por generaciones, en lugar que gestión de la edad, gestión de las edades o gestión de las generaciones. En el diseño que habéis hecho y que habéis mencionado perfectamente es cómo incluir voces tanto de personas internas como de equipo, como de personas externas. Esto es como profundizar en el inter. Y luego me he quedado como con 3 inter diferentes para que lo visualicemos. Tenéis unas relaciones a promocionar, digamos, que son personas internas, persona externa, como estos hermanos y hermanas mayores que nos dan claves para visionarnos a futuro. Tenéis un interno, que es lo que mencionábamos a nivel de impacto y cómo impacta mi transición hacia la jubilación en el equipo directo, el líder, la lideresa, el equipo directo. Y tenéis un inter súper interesante donde podríais explorar todavía más el enfoque intergeneracional, que es el relevo, que es yo me voy, te dejo esto, hacemos una transferencia de conocimiento y todas las personas que vienen como en esos equipos dando el relevo, cómo estamos pudiendo gestionar esa transferencia, ¿no? En estos 3 o 5 años que se van. No sé si queréis preguntar, apuntalar alguna clave, alguna cosa que se ha quedado por explorar que no hemos mencionado. No creo. Me ha gustado mucho la idea esa de hacer el mapa a partir del CRM Sí, con los distintos contactos, las relaciones, el capital relacional de las personas en un mapa se puede ver muy bien y además serviría para ver lo que falta, porque seguro que hay personas que no lo han puesto todo y viendo en el mapa se ve. Oye, aquí tenemos relaciones y nadie ha puesto nada. Está bien, eso del mapa me ha gustado. sí. Pero que Allí se nos haya quedado podéis pendiente por ahí, no se me ocurre. Allí en el mapa podéis analizar el conocimiento tácito, que es súper difícil de rescatar, de transferir, ¿no? De protocolar, porque no se puede protocolar, ¿no? Pero creo que dinámicas participativas donde hay personas, por ejemplo, de observación no participante, antropólogas o personas que estén tomando apuntes simplemente, sería muy beneficioso para ir viendo luego con entrevistas en casos específicos para ver qué es lo que se ha podido quedar sin hablar de alguna manera. Ujú. Sí, yo Pues también me muy había bien, apuntado la del mapa de redes, algo visual, una dinámica conexión. Vale, muy esa también, interesante. ¿no? Y luego me he apuntado que estaba Pensaba que era nosotros explicábamos y aportábamos, pero ya veo nos que llevábamos también ideas. recibimos. Está bien esto. Yo me he quedado he puesto aquí en verde y recuadrado planificar la longevidad.
reto interesante para esa nueva generación que está entrando y que va a tener otro escenario diferente. Que vamos a vivir todos más años y cómo vives. Totalmente, porque además todas las personas que entran tendrán más años probablemente. Se irá extendiendo la edad de la jubilación o se irán cambiando nuestros ciclos laborales internos, con lo cual la mutua puede, digamos, acoger esta prioridad en su cultura de alguna manera, ¿no? Sí. A mí me ha encantado vuestro trabajo y el enfoque que estáis imprimiendo a vuestro trabajo y creo también que también es importante concretar muy bien el reto, aunque la mirada sea todo lo amplia que hemos estado investigando y hablando y dando vueltas durante este podcast. Y yo creo que sirve como ejemplo de qué cosa tan concreta y definida en una simple frase, lo amplio y la cantidad de detalles y matices que conlleva, ¿no? y que siempre promovemos desde este enfoque intergeneracional. Con lo cual, muy interesante. Nacho, hemos aprendido mucho y sí, el objetivo también de este podcast era que con este diálogo aprendiéramos todos y todas las personas también que nos están escuchando ahora. O sea que muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. La verdad, Gracias a vosotras. Me ha gustado mucho escucharlo. Sí. Eso, gracias a vosotras por abrirnos también la mirada. Muy bien, pues por nuestra parte encantadas de que forméis parte de los podcasts de BBK Topa Escola, animar también a las personas a escucharle el resto de podcasts que hemos tenido en miradas, sectores, situaciones diversas, a continuar con el material que también está colgado de la web de BBK Topa Escola y seguimos con estas conversaciones y diálogos de organizaciones de Vizcaya en clave intergeneracional, así que un saludo para todas las personas que nos están escuchando y hasta el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Agur. Intergeneracionalidad, una palabra tan larga como los beneficios que ofrece. BBK Topa, conectando generaciones.